Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Bienvenidos al devocional diario Pan de Vida. Hoy es jueves 5 de agosto del 2021. Hoy es jueves de culto de oración e intercesión. Hermano querido, si usted tiene alguna necesidad para que nosotros estemos ayudándole a orar, a interceder ante nuestro Señor, por favor, hermano, háganos llegar su petición a nuestras redes sociales para que nosotros estemos intercediendo esta noche, hermano querido. Vamos a compartir nuestras cargas, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos escuche esta noche. Así que está cordialmente invitado para ahora, hoy día a la noche, a las 7:30 de la noche, el culto de oración e intercesión. Un saludo grande y cordial a cada uno de ustedes que se está conectando en esta mañana, que está despegando ese ojito, ¿no? Muchas veces nos cuesta en la mañanita, ¿no? Es una cuestión de fuerza de voluntad, hermano querido, que esté amaneciendo muy bien, que la bendición de Dios esté con usted. Bueno, vamos a empezar el devocional de esta mañana, el mensaje. Estamos en la carta de Efesios, de esta ciudad increíble que en su tiempo tuvo muchísima importancia y por esa razón Pablo, el apóstol Pablo, estuvo en ella viviendo, estuvo en ella ayudando a los hermanos, ¿no? Porque la ciudad de Efesios, aparte de ser tan grande y todas estas cosas, había muchas religiones de muchas partes y ellos trataban de sincronizarlo todo, ¿no? De hacer una mezcla de todas las cosas. Entonces ahí estaba Pablo para poder poner orden ahí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, habla del tiempo que estuvo también Pablo en Efesios y habla de algo muy importante, que era de lo que hacían, muchas personas se encargaban de hacer estas imágenes de la diosa Artemisa o la diosa Ana, ¿no? Diana. La diosa Diana era para los romanos y la Artemisa para los griegos, era la misma, la diosa de la guerra, la diosa de la sexualidad y de todas estas cosas. Entonces, habla ahí específicamente en el libro de los Hechos, capítulo 19, sobre este acontecimiento de que Pablo le decía a estas personas de que no podemos tener dioses de cera, dioses de algo, porque eso no es para nuestro Señor, ¿no? Ahí ya habla sobre Efesios y habla sobre esta costumbre tan grande que tenían en Efesios de que tenían muchos dioses. Incluso había una calle que se llamaba Los Curetes. En esa calle estaba llena de estos dioses, semidioses y de sacerdotes. Por eso, por de ahí sale la palabra curas, ¿no? De la palabra curete, porque curete significa semidios y sacerdote. Entonces, había la calle de los curetes en Efesios, donde ahí estaban la mayoría de los dioses a los cuales ellos adoraban. Entonces, algo especial era esta ciudad tan importante para el pueblo de Roma, para la antigüedad. Vamos a hacer inicio a la lectura de esta mañana. Estamos en el capítulo 1 de Efesios, desde el versículo 11 al 23. Vamos a dar lectura, hermano. Así dice la palabra del Señor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor añada la bendición a su palabra de esta mañana que hemos leído. Vamos a meditar en lo que dice este pasaje bíblico. Primero, cuando el mensaje del Evangelio llega a nuestra vida, inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo. Imagine por un momento que usted está preparando un paquete para ser enviado a alguien. Es necesario que le coloque un rótulo, una etiqueta que lo identifica como propiedad del destinatario. Ese paquete ahora tiene un único propietario y no será entregado a nadie más que a ese destinatario. De la misma manera, en el momento en que recibimos la palabra de Dios y creemos en ella, entregando nuestra vida a Jesucristo, somos sellados como posesión exclusiva de Él. Pero eso no es todo. Este mismo Espíritu nos capacita para conocer la voluntad de Dios y para cumplirla. Segundo, el Espíritu Santo nos ha sido enviado como las arras de nuestra herencia. La palabra arras era un término comercial en el mundo de Pablo. Aún en la actualidad es utilizado en algunos contextos y significa una parte del precio de la compra o del contrato que era pagado anticipadamente como garantía de que la operación se realizaría. Piénselo así. Las más elevadas experiencias de paz y gozo que podemos disfrutar en este mundo no son más que leves primicias o adelantos del gozo y la paz en la que finalmente entraremos. Lo mejor está por suceder. Todas estas bendiciones están al alcance de cada creyente y Pablo nos enseña que las obtendremos mediante la comunión con Dios. Aún los cristianos más fuertes y valientes, los siervos de Dios más poderosos y ungidos, necesitan de la oración. Pablo, en este pasaje, oró por los creyentes de Éfeso para que estén llenos de sabiduría y conocimiento de Dios. ¿Cuánta falta hace en un mundo como en el que vivimos la dirección precisa y sabia de nuestro Dios? Necesitamos que el Señor ilumine los ojos de nuestro entendimiento, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles y tendemos a deprimirnos y a perder el rumbo. No olvide lo que tiene en Cristo, que en su esperanza reconozca que es mayor el que está en usted que cualquier otro poder sobre la tierra o debajo de ella. Usted tiene a Jesucristo, cuyo poder sobrepasa nuestro entendimiento. Así, esta palabra nos dice que nosotros tenemos las arras, tenemos esa garantía, alguna probadita que el Señor nos da para cuando estemos ya en su presencia. Imagínense que solamente es una probadita y realmente hay veces que se abren los cielos enfrente de nosotros con esas arras del Espíritu Santo. Arras solamente, garantías, un poquito, un aval. En el tiempo, la ciudad portuaria de Éfeso era comercial, porque no venían todos los barcos llenos de mercadería y mercancías, los cuales bajaban ahí en Éfeso para ser comercializados. Entonces, había muchas palabras que se movían ahí como las garantías, ¿no? Y eso es lo que realmente el Señor nos da con el Espíritu Santo. Pero hay alguna palabra especial para nosotros esta mañana. Él habla sobre orar por nosotros para que tengamos sabiduría
y nos dé el Señor el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Mire qué importante que es eso. Había escuchado, antes de yo haber leído alguna vez este versículo, había escuchado a muchas personas decir a nuestro alrededor de que ya el Señor no iba a dar más revelación de su palabra. Pero claro, lo que pasa es que estamos malinterpretando, no estamos dándole el sentido que tiene la revelación en la Biblia. Es verdad que hubo revelación, cosas nuevas, en las cuales el Espíritu Santo fue revelando para que escriban las personas que escribieron la Biblia. Y lo que quieren decir las personas a nuestro alrededor es que no va a haber más palabras nuevas aparte de la Biblia. Eso es muy distinto al entendimiento. Miren lo que dice aquí, entre el versículo 17 y 18 habla sobre el espíritu de sabiduría y de revelación. En el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que ahí está la palabra clave. No sé si usted me ha escuchado orar, yo siempre pido entendimiento para todos nosotros, basada en este versículo en especial. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me cuesta mucho que me den órdenes si yo no las entiendo. A mí, ir a obedecer ciegamente, muchas veces por la premura de la situación tenemos que hacerlo, ¿no? Pero si nosotros no entendemos de qué se trata, lo vamos a hacer con desconfianza muchas veces. Necesitamos entender, que se nos revele. Necesitamos la revelación, y la revelación lo da nuestro Señor, el Espíritu Santo la da la revelación. No nos está dando cosa nueva, nos está dando entendimiento de la palabra del Señor. Esto es lo que vamos a pensar en este día, y vamos a orar y vamos a reconocer que eso es lo que nosotros necesitamos para el día a día. Miren lo que era la ciudad de Éfeso, llena de personas que tenían filosofías, religiones que están en contra de nuestro Señor. Esto era abarrotado, tenían calles con semidioses y sacerdotes que servían a estos dioses. Tenían un monumento gigante, incluso han escrito poesías a este templo de Artemisa, porque su magnificencia era increíble. La gente se quedaba muy admirada de lo gigante y hermoso que era ese templo. Imagínense, ahí en ese lugar estaba Éfeso. Para eso Pablo oraba, intercedía para que el Señor, a las personas que habían recibido a Jesucristo, que el Señor les siga dando ese espíritu de sabiduría y entendimiento, de revelación de su palabra. Eso significa la revelación. El espíritu de revelación es el que nos va a hacer entender lo que dice su palabra. Mire qué importante que es. Y cómo necesitaban en la ciudad de Éfeso que eso sucediera entre los cristianos que estaban ahí. Necesitaban entender qué era lo que decía su palabra de nuestro Señor. Entender tanta sabiduría que viene de Dios. Hoy también necesitamos entender, hermanos, estamos siendo saturados con mensajes e informaciones que no son de Dios. Más bien nos tratan de manipular la mente para que vayamos torciendo todo lo que es la palabra de nuestro Señor. Necesitamos, hermanos, como aquel día en Éfeso, como aquel tiempo en Éfeso, necesitaban el espíritu de sabiduría y revelación que el Espíritu Santo nos dé a nuestro propio espíritu, ese entendimiento de la palabra del Señor para poder vivir en consecuencia, para poder vivir como el Señor quiere y no ser contagiados por las cosas que están pasando a nuestro alrededor, por las situaciones, por las costumbres que no son de Dios.
Que el Señor nos ayude esta mañana y vamos a poner en nuestras manos y a preguntarnos, a poner en las manos de nuestro Señor y a preguntarnos, queridos hermanos, si nosotros estamos siendo contagiados por el pensamiento de este mundo. Vamos a preguntarnos, hermanos, ¿hasta dónde nosotros tenemos entendimiento de la palabra del Señor? La palabra del Señor es una fuente inagotable de sabiduría, es inagotable. Nosotros nos vamos al mismo versículo y el Señor nos va revelando algo nuevo, un entendimiento nuevo viene a nuestra mente. Por más que ese versículo lo hubiéramos leído, lo hubiéramos enseñado, el Señor tiene ese poder de que su palabra sea un manantial de sabiduría. Entonces, nosotros como en aquel tiempo, hermanos, necesitamos en todo momento, querido hermano, tener el entendimiento de su palabra. Nos necesitamos, porque cuando nosotros tenemos el entendimiento es como si que, ¡ah! Y reaccionamos. Había sido esto, se me encendió la lamparita, podemos decir, ¿no? Había sido así, ahora lo entiendo. Necesitamos, hermano querido, como en aquel tiempo, las arras del Espíritu Santo, esa probadita que el Señor nos da de todo lo que nosotros vamos a vivir en su presencia, es para ser vivido, para ser disfrutado, para ser anhelado en esta vida, hermano querido. Anhelemos tener esa presencia del Espíritu Santo con nosotros y que nos vaya enseñando y mostrando su palabra, que nos vaya enseñando cómo tenemos que ir, cómo tenemos que estar en este mundo, al punto que nos va a decir, aquí no entres, no hagas esto, cuidado, ¿no? Hay tantos testimonios de los cuales el Espíritu Santo ha hablado a los oídos de las personas que creen y lo han salvado de la muerte. Hay mucho testimonio de personas que están teniendo esa conexión con el Espíritu Santo. Vamos a pedirle esta mañana que sea Él el que nos esté dando ese entendimiento constantemente de su palabra, ese entendimiento sobre cada mensaje que el Señor dio, tanto el Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas, que nos dé ese entendimiento para nosotros tomar siempre la dirección correcta en nuestra vida. Amén. Vamos a orar esta mañana. Padre amado, le damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacernos amanecer a un hermoso día que usted ha creado para cada uno de nosotros. Pedimos bendición especial según su palabra, Señor. Yo oro también para que cada uno de nosotros, Padre, todos los que están escuchando, todos los que van a ver, Señor, este mensaje, y mi persona, Señor, seamos, Padre amado, bendecidos con el Espíritu Santo, con el Espíritu de sabiduría y de revelación, como dice tu palabra. Queremos entender tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que vaya a nuestro corazón y a nuestra mente y seamos iluminados, Señor, para poder seguir en estos caminos, Padre amado, tomar la dirección correcta siempre, Padre. Ayúdenos a cada uno de nosotros con su Santo Espíritu. Cada uno de nosotros, como dice su palabra, ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Tenemos que afinar los oídos, tenemos que creer, tenemos que entender su palabra y ponerla por obra. Padre, ayúdenos en este día, Señor. Vámonos, Señor, en este día pensando en ello, la necesidad que tenemos, Señor, de ser dirigidos por su Santo Espíritu, de entender su palabra. Ayúdenos, Padre. Pongo en tus manos, Señor, las personas que están viendo, las personas de la iglesia, todos los hermanos, amigos, Señor, que pueden, Señor, recibir este mensaje, Padre, para que nosotros tengamos, Señor, la sabiduría, la revelación, el entendimiento, y que usted nos guarde y nos proteja en nuestras actividades, Señor, en este día. Gracias le damos, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén. Amén, querido hermano. Ya sabemos que el entendimiento de su palabra, eso es revelación. Que se nos entienda, se nos revele, que entendamos lo que significa. Revelación no es que va a venir nueva palabra,
nueva cosa aparte de la Biblia. No, es entendimiento. Entendimiento. Que podamos entender para hacer su voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Están cordialmente invitados para esta noche. Háganos llegar sus peticiones, sus necesidades que tiene usted, su familia, su vecino, su amigo, para que podamos estar intercediendo esta noche. Vamos a escuchar palabra de nuestro Señor también, traído por nuestra amada pastora Roxana Ontivero. El Señor sea guardando, guiándonos a cada uno en este maravilloso día. Ponga todo lo que va a hacer, hermano querido, en las manos de nuestro Señor. Confíe, entregue toda su confianza a nuestro Señor. Con el devocional y con este equipo de Pan de Vida va a ser hasta el día de mañana, Dios mediante. Los esperamos a las 6:30, hermanos. Muchas bendiciones.